¿Cuándo regresará Jesucristo? Mis amados, déjenme decirles que esa es una de las preguntas más frecuentes que nos hacemos los cristianos. Y déjenme decirles que no es extraño preguntar esto. Usted mire a su alrededor, mire el caos, guerras, engaños, muchas herejías religiosas. Y déjenme decirles que esto está al por mayor. Muchísimas catástrofes naturales, que muchas de ellas responden a Mateo capítulo 24, palabras de Jesús. Muchos dicen, Cristo ya viene. Otros llevan incluso algún tiempo poniéndole fechas exactas a su venida. Y algunas de esas fechas pues ya pasaron y Jesucristo no vino, por lo cual terminan frustrados y muy avergonzados porque sencillamente no se cumplió lo que ellos esperaban, lo que estaban diciendo. No, y déjame decirle, todavía nos falta quien lo está utilizando para intentar infundir temor y también manipular a las personas. Pero la pregunta siempre es, ¿qué dice la Biblia, la santa palabra de Dios? ¿Acaso podemos nosotros saber el momento exacto de la venida de Jesús? Bueno, mis amados, déjenme decirle que si usted espera que yo le diga el día y la hora del regreso del Señor Jesucristo, pues ahí sí que no voy a poder. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente nosotros estamos llamados a sencillamente conocer las señales y los factores que la Escritura, mi amado, nos está revelando al respecto y que deben cumplirse antes de su glorioso regreso. Pero no a ponerle fechas y horas exactas. Mire, no hay absolutamente nada sensato en ponerle fecha y hora a algo que Dios no ha revelado y que sencillamente ha guardado para sí mismo. Y es precisamente por eso que muchos se están sencillamente viendo avergonzados por intentar ponerle una fecha a la segunda venida de Jesucristo. Algo que déjeme decirle que las Sagradas Escrituras no nos dicen, mi amado, y por lo tanto nosotros no tenemos que hacer. Y aquí exponemos la palabra de Dios con fidelidad, bíblicamente, sin dogmas, sin prejuicios y sin suposiciones. Solamente la palabra de Dios, que hable desde la palabra. Y no hay manera de saberlo, mi amado. Déjeme decirle que fue el propio Jesús quien dijo en Mateo 24:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Por lo tanto, lo que de Dios es conocible, pues nosotros nos ha sido revelado por medio de su santa palabra. Entonces, los seres humanos, mi amado, solo pueden hacer conjeturas con respecto a esa fecha, porque la Biblia no lo dice. Así que vamos a hacer lo que sí podemos hacer. La Biblia enseña claramente que el creyente en Cristo debe discernir los tiempos. Y esto, mi amado, no significa estar adivinando el futuro, algo que la propia Biblia lo condena. El misticismo y la adivinación, esto no tiene nada que ver con la palabra de Dios, sino que se trata de estar atentos, mi amado, a lo que está ocurriendo espiritualmente y reconocer las señales de Dios en la historia. Y esto no significa, le repito, estarse inventando profecías, ni tampoco andar adivinando cosas que Dios jamás ha revelado, jamás ha dicho, sino que el llamado del creyente está en velar y estar sobrios, atentos a la venida del Señor, y andar sabia y piadosamente, con discernimiento espiritual, atentos a las señales proféticas que se van cumpliendo y que ya fueron reveladas en las Sagradas Escrituras, sencillamente para no caer en especulaciones, sino vivir preparados y confiados en su promesa, sabiendo que el tiempo es corto y la venida del Señor Jesucristo está muy, pero que muy cerca. Entonces, lo que sí debemos y estamos también llamados a conocer son las señales y los factores que la Escritura, mi amado, nos está revelando que deben cumplirse antes de su glorioso regreso. Por lo tanto, vamos a dejar que sea la propia palabra de Dios la que nos hable y que nos diga cómo y cuándo se está aproximando el retorno del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí, miren, las señales son, en primer lugar, el Evangelio debe ser predicado en todo el mundo. Sí, mis amados, así como usted lo está escuchando, ese mismo glorioso Evangelio de Jesucristo que muchísimas personas están sencillamente ignorando, pasando por alto o evadiendo esa ordenanza de Mateo 28:19 de compartirlo por el mundo, pues déjeme decirle que su cumplimiento es una de las señales de la segunda venida de Jesús, y lo dijo muy claramente: y será predicado este Evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, como dice Mateo capítulo 24 versículo 14, y eso es ineludible, o sea, no se puede evitar. Entonces, antes de su regreso, todas las etnias, lenguas y pueblos deben recibir ese anuncio de las buenas nuevas, mis amados, que es el Evangelio de Jesucristo. Y esto no significa que todos serán salvos, sino que todos habrán oído. En segundo lugar está el aumento del engaño y la apostasía religiosa. Pablo advirtió muy claramente: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, como dice 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Entonces, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, habrá, mire, en primer lugar, un abandono masivo de la fe verdadera. En segundo lugar, una apariencia de piedad, pero negando su poder, como dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5. En tercer lugar, el surgimiento del anticristo, quien engañará a muchos con señales y prodigios falsos, como dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Entonces, la pregunta aquí sería: ¿acaso ya estamos viendo esto claramente?
Bueno, déjeme decirle, mire, con toda certeza, sí. Líderes corruptos, congregaciones que sencillamente no son más que negocios, un evangelio diluido y muchísimas cosas más que podemos mencionar aquí. En tercer lugar, habrán tiempos de tribulación y juicio sobre la tierra. Jesús lo advirtió y lo describió muy claramente en Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni tampoco la habrá, mi amado. Y esto incluye, mire, conflictos globales, como dice Mateo 24:6-7, desastres naturales que van a estar muy pero que muy intensificados. Mira a su alrededor, Lucas 21:11. También habrá persecución severa contra los creyentes fieles, como dice Mateo 24:9. Estos juicios, mis amados, van a culminar con el derramamiento de la ira de Dios sobre un mundo rebelde, como dice Apocalipsis capítulo del 6 al 19. En cuarto lugar está el arrepentimiento de Israel. Zacarías 12:10 profetiza claramente que todo Israel será salvo, y Pablo lo reafirma en Romanos 11:26. Ahora, esta expresión de todo Israel será salvo, atención con esto, no significa que cada individuo individualmente será salvo, sino que habrá un momento en el plan de Dios, escuche esto, donde la nación como un todo va a reconocer al Mesías, como dice Zacarías 12:10. Entonces, antes del regreso de Cristo, Dios obrará poderosamente en su pueblo Israel para que reconozcan a Jesús como el Mesías prometido. En quinto lugar, la manifestación gloriosa de Cristo. Cuando todos estos factores, mis amados, se cumplan, Jesucristo vendrá visiblemente con gran poder y gloria, como dice Mateo 24:30. Ahora, no será un secreto, no será simbólico, será sencillamente una real, visible, triunfal y definitiva que vendrá a reinar y a juzgar y también a restaurar todas las cosas, como dice Apocalipsis 19 del 11 al 16. Entonces, nos volvemos a hacer la misma pregunta al inicio. ¿Cuándo regresa Jesucristo? Pues la respuesta es la siguiente: cuando el plan perfecto de Dios se complete, cuando el evangelio haya llegado a todas las naciones, cuando la apostasía y el anticristo hayan manifestado la maldad del mundo, cuando Israel se vuelva su Mesías, cuando la tribulación alcance su clima más alto, mi amado. Y déjeme decirle que aunque no sabemos el día ni la hora, no lo podemos saber de manera exacta, sí sabemos que su venida está muy cerca. Por eso, más que tratar de calcular la fecha, debemos estar sencillamente preparados, como dice la palabra de Dios. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, como dice Mateo 24:42. Por tanto, Cristo no nos llamó a especular o a adivinar, sino a vivir santos, fieles y expectantes. Su regreso no es un rumor, es una certeza. Y para aquel que está en Cristo, mi amado, es una esperanza gloriosa y eterna, como dice Tito 2:13. Por lo tanto, nuestro deber como iglesia de Jesucristo está en vivir como vírgenes prudentes, como dice Mateo 25:1 al 13, con la lámpara llena de aceite que representa la presencia, la llenura del Espíritu Santo en nosotros y con nosotros, velando firmes y preparados, aguardando con gozo el día glorioso en que el novio, nuestro Señor, regresará en la hora y el momento en que el Padre, en su soberana y perfecta voluntad, lo ha determinado. Paz, gracia y misericordia de Dios sea con todos y que el Señor le bendiga.